Revelado, escucha esto por solo 2 minutos y descubre el increíble cambio en tu vida financiera. El sonido de la campanilla al abrir la puerta de la ferretería rompía la monotonía de sus pensamientos. Fernando se encontraba sumido en una lucha interna profunda. El peso de las deudas lo oprimía como si cada tornillo y clavo que vendía fuera un grillete más. De pie detrás del mostrador, observaba a los clientes habituales, hombres y mujeres que, como él, llevaban una vida de sacrificios. Su mirada se detenía en Valentina, su hija de 17 años, quien, con una mirada soñadora, miraba los folletos de la universidad. La culpa lo ahogaba. Quería asegurarse de que ella tuviese un futuro brillante, pero cada día le recordaba que su esfuerzo era en vano. La mañana tras la muerte de su madre. La carta que encontró había destapado una esperanza lejana, una propiedad en el campo. A medida que leía las palabras de su madre, pensaba que quizás ese podría ser el cambio que tanto anhelaba. Pero también sabía que dejar la ferretería significaría traicionar sus raíces, renunciar al legado que había construido con tanto esfuerzo. La lealtad hacia su familia le pesaba en el alma como un gran martillo. ¿Qué debería hacer realmente? Mientras su amigo Pedro, un abogado con una visión fresca, le ofrecía su apoyo para reclamar la herencia. La voz de su madre resonaba en su mente: el trabajo honesto trae recompensa. ¿Podía, en verdad, arriesgar todo lo que había conocido por un sueño incierto? Fernando se resistía a la idea de abandonar su ferretería, pero el peso de sus responsabilidades le oprimía el pecho. ¿Y si esta oportunidad es realmente la respuesta a mis problemas? Se preguntaba, sintiéndose atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, su angustia aumentaba. La presión por mantener la ferretería parecía enterrar sus sueños. Una tarde, un viejo amigo de su madre entró, contándole sobre las oportunidades en el pueblo. Fernando escuchaba, su mente dividida entre lo que había sido y lo que podría ser. La idea de un futuro alejado de deudas y angustias comenzaba a tomar forma, pero cada insinuación de cambio le llenaba de desasosiego. Las fotos de la familia adornaban las paredes, recordatorios de su pasado. Pensar en dejar todo aquello era como perder un pedazo de sí mismo. El día de la lectura del testamento, el corazón le latiendo descompasado, Fernando se preparaba para enfrentar la verdad. La propiedad en el campo, con promesas de nuevas oportunidades, le parecía ahora como un laberinto. Cada paso que daba hacia el futuro lo alejaba de su familia, y eso lo atormentaba. ¿Podría encontrar el valor para cambiar el rumbo sin perder su esencia? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el sueño de Valentina? La mañana de la lectura del testamento se había instalado en un ambiente pesado, casi palpable. Fernando, con la carta de su madre en el bolsillo, sentía que cada momento que pasaba lo arrastraba más hacia la inevitabilidad de su decisión. Las voces a su alrededor se desdibujaban mientras su mente repasaba los pros y los contras de aceptar la herencia. La propiedad significaba un nuevo comienzo, pero también un abandono de su identidad como propietario y tendero. La reunión se dio en la sala del notario, un lugar austero que contrastaba con el caos interno que dominaba a Fernando. Pedro, su amigo, estaba a su lado, preparándose para apoyarlo en su camino a la posible nueva vida. Sin embargo, la ansiedad de Fernando se intensificaba con cada pausa del abogado. ¿Qué tal si todo esto es un error?, pensaba, cuestionando su capacidad de adaptarse a un cambio tan radical. Una vez que el notario comenzó a leer el testamento, fijos los ojos en el papel desgastado, cada palabra se sentía como un golpe. Fernando trataba de centrarse en lo que tenían que decir, pero las imágenes de Valentina y sus sueños se entrelazaban con cada enunciado. Apoyaba su mano en la mesa para mantener la calma, mientras en su interior una tormenta de dudas se desataba.
Su vida en la ferretería había sido un esfuerzo titánico y cada tornillo que vendió tenía un significado personal. ¿Podía renunciar a eso? Al finalizar la lectura, el notario pronunció las palabras que lo cambiarían todo. El legado de su madre no solo incluía la propiedad, sino también un modesto capital destinado a ayudarlo en el traspaso. Fernando sintió un soplo de alivio, una pequeña chispa de esperanza. Pero la lógica se le solapaba con el miedo al fracaso. En ese instante, la culpa y la ambición danzaron en su mente. Si tomaba el riesgo, podría dar a Valentina el futuro que merecía. Pero, ¿qué pasaría con su reputación en el pueblo y con su historia familiar? Salió de la sala con la mente en desorden, su cuerpo pesado como si cada paso lo alejara de su esencia. Se sentó en el parque cerca de la ferretería, observando el ir y venir de los transeúntes, ajenos a su lucha. La decisión tenía que ser suya y solo suya. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo definiera sus acciones. El legado de su madre lo empujaba a ser valiente. Entonces, en un impulso, sacó el teléfono y llamó a Pedro. «Necesito hablar sobre cómo llevar esto a cabo», dijo de forma decidida, notando su propia voz resonar con un tono que no había utilizado en mucho tiempo. Por primera vez, sentía que estaba tomando el control no solo de su vida, sino de su futuro y el de Valentina. Después de la conversación con Pedro, comenzó a gestar un plan. Necesitaba evaluar la propiedad en detalle, conocer sus posibilidades. Esa noche, mientras Valentina estudiaba en su habitación, Fernando se sentó junto a la ventana, proyectando una nueva vida. Su mente era un torbellino, pero estaba empezando a visualizar el camino. Sin embargo, al repasar el escenario que había creado, una alarmante sensación de incertidumbre lo envolvió. Las horas pasaban y mientras se sumergía en sus pensamientos, un llamado inesperado interrumpió su reflexión. Era Valentina. «Papá, he estado pensando, ¿te gustaría que pasáramos el verano en el campo?» La inocencia de su voz trajo consigo un nuevo golpe de realidad. ¿Y si ella estaba más dispuesta a este cambio de lo que él pensaba? En ese preciso momento, Fernando sintió que el destino le hacía una nueva oferta. Podría ser su oportunidad de finalmente confiar en sí mismo y en el deseo de su hija. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que el momento de abrazar la incertidumbre y construir un futuro empezaba a delinearse. Pero aún había obstáculos por superar en su camino. La pregunta persiste en su mente: ¿sería realmente esta la respuesta que había estado buscando? ¿O era solo una ilusión más? La decisión continuaba en un delicado equilibrio en su interior, y Fernando sabía que el viaje apenas comenzaba. El aire fresco de la mañana le trajo un leve consuelo a Fernando, mientras salía de su casa, decidido a enfrentar el día con una nueva visión. No solo era la oportunidad de una propiedad lo que se le presentaba, sino la posibilidad de redefinir su identidad. Con cada paso hacia la ferretería, visualizaba cómo podría transformar su vida y la de Valentina, pero también sentía el peso de su historia. Al llegar al establecimiento, todo parecía igual. Las estanterías, el aroma del metal, el murmullo familiar de los clientes. Sin embargo, se sintió como un extraño en su propio hogar. La rutina de atender a sus clientes ya no le llenaba. En cambio, el sonido del teléfono de la ferretería sonó como un recordatorio. Estaba a un paso de un cambio monumental y no podía permitir que la familiaridad lo retuviera. «Buenos días, Fernando», saludó Clara, una clienta habitual. Su mirada curiosa pareció captar la batalla que se libraba dentro de él. «Tienes un aire diferente hoy. ¿Todo bien?». La pregunta lo sorprendió. ¿Su estado interno era tan palpable? Decidió no hablar del testamento y del legado. En su lugar, sonrió y le ofreció la ayuda que necesitaba. Mientras atendía a Clara, su mente se movía. ¿Qué pasaría si decidía combinar la ferretería con algo más? En una conversación anterior, Pedro le había mencionado algunas ideas sobre diversificación y nuevas estrategias de negocio. La posibilidad de incluir un pequeño espacio para café o una sección de productos locales empezó a tomar forma. En su cabeza, con el primer cliente despachado, sacó una hoja y empezó a anotar: cafetería dentro de la ferretería. Venta de productos artesanales. De repente, la idea comenzó a fluir con facilidad, y a medida que anotaba, más se emocionaba.
se imaginó a Valentina ayudándole después de las clases, riendo mientras hacía café o vendiendo pequeños artículos de decoración. Esa imagen despertó algo en su interior, una pasión que creía extinguida, decidido a poner su idea a prueba. Salió a buscar a Pedro. Cuando lo encontró en su taller, le expuso su plan con entusiasmo. No solo quiero vender tornillos, sino crear un espacio donde la comunidad pueda reunirse. Un lugar que haga que las personas se sientan bienvenidas, explicó Fernando. Pedro, sorprendido inicialmente, comenzó a analizar la propuesta. Podría funcionar, pero necesitarás inversión y un plan sólido. ¿Tienes a alguien que te ayude con eso?, planteó Pedro, su tono era más serio ahora. Fernando sintió como la ansiedad empezaba a asomarse nuevamente. El miedo a no estar preparado lo abrumaba. No tengo a nadie, pero sé que puedo hacerlo. Debo aprender, respondió esa noche, luego de una charla fructífera con Pedro. Se sentó en la mesa con Valentina. ¿Qué piensas de un nuevo proyecto en la ferretería?, le preguntó. La curiosidad brilló en los ojos de su hija. ¿Qué tipo de proyecto, papá? Su inocencia era un bálsamo. Le explicó su visión y vio cómo la idea la emocionaba. Eso suena genial. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Claro, pero necesito buscar información y conseguir un financiamiento. Prometo que te incluiré en cada paso, dijo, sintiendo que la decisión de crecer era también un acto de confianza hacia su hija. Sin embargo, mientras se preparaba para iniciar esta nueva aventura, un pensamiento inquietante le asaltó: ¿y si fallo? Esa duda se convirtió en un eco creciente en su mente. La presión aumentaba. Cada nuevo plan significaba exponerse más al riesgo. Pero, por otro lado, el potencial de éxito era enorme. Con su futuro en juego, Fernando sabía que enfrentaba una verdadera prueba de carácter. Tenía que dar un paso más allá de lo familiar y abrazar lo desconocido. El viaje apenas comenzaba, y la inquietud en su pecho le recordaba que el verdadero desafío era deshacerse de su viejo yo. La mañana siguiente, con la claridad del nuevo día, se dispuso a buscar información sobre emprendimiento y financiación. Esto cambiará mi vida, se repitió mientras encendía su computadora. Pero justo cuando comenzó su búsqueda, una notificación le dejó helado, una oferta irresistiblemente tentadora sobre la propiedad. Era el momento de enfrentar su primera gran decisión y poner a prueba todo lo que había soñado. ¿Podría arriesgarse a dar ese salto o renunciaría ante el temor de perderlo todo? Las respuestas estaban a un clic de distancia, y Fernando sintió que el destino lo retaba a avanzar. La pantalla de su computadora titilaba con la notificación que podría cambiar su vida. Pero Fernando se encontró paralizado, como si una raíz invisible lo mantuviera en su asiento. Una oferta irresistible, repetía en su mente, sintiendo como las posibilidades se desbordaban y la realidad empezaba a hacer eco de viejas inseguridades. La tentación de actuar se entremezclaba con el miedo a lo incierto, desdibujando los límites de su determinación. Con cada segundo que pasaba, la notificación parecía adquirir más peso. Fernando sabía que debía responder, pero se preguntaba: ¿estoy realmente listo para dar este paso? Las conversaciones con Pedro surgieron en su mente, las múltiples veces que discutieron sobre la preparación, la planificación y la adaptabilidad en el mundo empresarial. Pero, ¿había él desarrollado la suficiente fortaleza emocional para asumir un cambio tan drástico? Su mente se desvió hacia la visión que había delineado del café y la ferretería. Aquella idea lo había llenado de energía y esperanza, pero la incertidumbre económica asociada era abrumadora. ¿Y si no logro la financiación? ¿Y si la inversión es un desastre? Se sentía como un niño mirando hacia lo desconocido desde el borde de un acantilado. Fernando cerró los ojos, tomó una respiración profunda y buscó ese lugar dentro de sí mismo donde la pasión por el emprendimiento ardía. De repente, la imagen de Valentina ayudando en el proyecto, riendo y sonriendo, se hizo más vívida. El deseo de construir un legado para ella, de no repetir las dificultades de su propia infancia, comenzó a ganar fuerza. Esos recuerdos de la esperanza de su madre sobre él, ahora se transformaban en su motivación más profunda. Con un esfuerzo consciente, decidió abrir la notificación. La oferta era real y podría significar un gran avance en su carrera, siempre que supiera cómo manejarla.
Alumbrado por este destello de determinación, se lanzó a la búsqueda de información sobre opciones de financiación y estrategias de negocio. Comenzó a anotar preguntas críticas: ¿qué pasa si el banco lo niega? ¿Está la propiedad en condiciones adecuadas para comenzar un nuevo proyecto? ¿Tengo un plan B? Con cada respuesta que encontrara, se sentiría más preparado. Mientras recopilaba información, su mente comenzó a organizar ideas. Un plan financiero preliminar cobró forma. ¿Qué tal si calculaba los costos de poner en marcha la sección de café? ¿Y si reunía a gente de confianza que pudiera aportarle su perspectiva? Cada idea se convirtió en una chispa, encendiéndolo aún más en su búsqueda de respuestas. Sin embargo, la serenidad no duró mucho tiempo. La voz del miedo comenzaba a manifestarse nuevamente. ¿Qué dirá la gente si fracasas? ¿Qué dirás tú mismo? Este eco le otorgó una aguda sensación de angustia, una opresión que amenazaba con desestabilizar su enfoque. En lugar de rendirse, decidió tomar notas sobre sus preocupaciones. Al escribirlas, se vio obligado a confrontar aquellas sombras que tanto lo acuciaban. Los fracasos son lecciones, se recordó a sí mismo. No son el fin del camino, sino parte del mismo. Finalmente, se sintió listo para hacer una llamada a un experto en finanzas que conocía a través de Pedro, alguien con el poder de guiarlo en este nuevo territorio. Al marcar el número, sintió una mezcla de nervios y emoción. Había tomado decisiones antes, pero esta era diferente. Era una manifestación palpable de su deseo de cambio. Mientras el teléfono sonaba, la ansiedad trató de acobardarlo, pero su determinación renació. Tenía en juego no solo un proyecto, sino una visión más grande de quién quería llegar a ser. La llamada se conectó, y la voz al otro lado del teléfono le ofreció la primera invitación a un futuro que habían explorado en su mente. En aquel momento, supo que el camino no sería sencillo, pero que cada paso adelante también sería un ladrillo en la construcción de su nueva identidad y así, con el primer marcador de un nuevo capítulo escrito a la vista, Fernando se encontró con un dilema que lo dejaría despertando a las posibles repercusiones de su decisión. ¿Estoy dispuesto a abrir esta puerta, aunque no sepas qué hay al otro lado? Esa incertidumbre siguió resonando en su mente, y mientras la conversación avanzaba, la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba quedó clara. La conversación con el experto en finanzas transcurrió a un ritmo frenético. Las dudas de Fernando, aunque aún palpables, comenzaron a disiparse lentamente. Cada pregunta que hacía estaba impregnada de una inquietud que se había arraigado en él durante años. ¿Y si perdía todo? ¿Y si no era capaz de manejar la presión de ser empresario? Pero la voz calmada y segura del experto lo guiaba, como un faro en medio de la tormenta de su ansiedad. Para empezar, necesitamos un análisis detallado de tus costos iniciales, le dijo el asesor, y Fernando tomó notas frenéticamente. Hablaban de suministros, del alquiler del local y, sobre todo, de la inversión necesaria para convertir su sueño en una realidad. Cada cifra mencionada lo acercaba a un punto de no retorno y, sorprendentemente, su adrenalina empezaba a dispararse. Fernando tomó un momento para reflexionar. Había pasado años soñando con este proyecto y ahora estaba tomando forma, cada vez más concreta. ¿Cree que podría conseguir un préstamo?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. La respuesta positiva del asesor le brindó un nuevo sentido de urgencia. Necesitarás un plan de negocios sólido. Será tu carta de presentación para los inversionistas, respondió el experto. Fernando sintió la presión crecer, pero, al mismo tiempo, el desafío comenzó a apasionarlo. ¿Estaba realmente preparado para dar este salto y presentar su visión? Era como escalar una montaña. Cada paso lo acercaba más a la cima, pero también aumentaba el riesgo de resbalar. Después de finalizar la llamada, Fernando se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y notas. La hoja del plan de negocios insistentemente le pedía ser escrita. Sin embargo, la vorágine de pensamientos no cesaba. La determinación que había sentido momentos antes empezaba a tambalearse ante la sombra de la autoexigencia. ¿Realmente puedo hacer esto solo?, se preguntó. Sin embargo, ¿era ahora o nunca? Se levantó y decidió organizar una reunión con Pedro y algunos amigos de confianza para discutir su proyecto. Sabía que el apoyo de personas cercanas podría proporcionarle no solo ideas constructivas sino también ese
impulso emocional que tanto necesitaba. Llamó a Pedro, quien mostró un entusiasmo que reavivó la chispa en su interior. «Felicidades. Este es el primer paso. Estoy aquí para lo que necesites», le dijo su amigo, transmitiéndole la confianza que Fernando a veces dudaba tener mientras organizaba la reunión. Comenzó a investigar sobre cómo estructurar un plan de negocios efectivo. Se concentró en definir su propuesta de valor para el café y la ferretería, visualizando cómo cada elemento puede atraer clientes. Las horas pasaban rápidamente y entre gráficos y planes sentía una creciente convicción. Ya no se trataba solo de tener un negocio, se convertía en un proyecto donde se reflejaba su identidad, un espacio donde forjaría su legado. No obstante, en el fondo de su mente, persistía la pregunta que no podía ignorar: ¿qué pasará si todavía no estoy listo para este desafío? Aquella voz silenciosa recordaba fracasos pasados y lo que podría costarle volver a caer. Pero entonces se centró en lo que realmente quería, una vida en la que tuviera el control, basada en su propio esfuerzo y creatividad. La noche anterior a la reunión se despertó varias veces, pensando en la diversidad de opiniones que podría recibir. Pero en lugar de ahogarse en el temor, decidió que cada opinión sería una oportunidad para aprender y crecer. Cada resistencia enfrentada podría ofrecerle la perspectiva que necesitaba. Al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión, un pequeño golpe de realidad le llegó. No le bastaría simplemente con un plan, necesitaría la habilidad de adaptarse, de pivotar en caso de que las circunstancias no fueran del todo favorables. Esto requeriría mucha más preparación que solo números en una hoja. Estaba justo a la orilla de un viaje que podría cambiar por completo su vida. Mientras miraba por la ventana, sintió la presión de la incertidumbre, pero también la sombra de una posibilidad brillante. Sus manos temblaban mientras ajustaba folders llenos de ideas y expectativas. Era el momento de establecer sus parámetros de éxito. Pero en ese instante, una alerta en su teléfono rompió su ensueño. Era un mensaje de un antiguo compañero de clase que le recordaba un desafío inesperado. «Te dejo un acertijo financiero. Si lo resuelves, podrías aprender algo valioso sobre tu futuro». Esa invitación lo llenó de curiosidad. ¿Era solo una distracción o una oportunidad de aprendizaje?, pensó. La conexión entre el mundo académico y el empresarial estaba más cerca de lo que creía, y quizás las lecciones más importantes aún estaban por llegar. Con más preguntas que respuestas, Fernando se estaba acercando a su nueva realidad. Fernando cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. La notificación en su teléfono aún vibraba en su mano, y esa curiosidad latente comenzó a transformarse en algo más. ¿Podría aquel acertijo ser la clave para desbloquear un entendimiento más profundo de las finanzas que tanto lo atormentaban? Se sentó en su escritorio y con un gesto decidido, abrió el mensaje. El acertijo era ingenioso, un rompecabezas envolvente que requería más que simples números, necesitaba una conexión entre la lógica y la creatividad. Mientras leía las pistas, su mente empezó a pensar en diferentes posibilidades, comenzando a ver patrones, lo que le permitió vislumbrar conceptos que antes le parecían ajenos. Este juego mental le ofreció un respiro, una pequeña chispa en su camino repleto de dudas. Aunque el acertijo le ocupó solo un par de minutos, la claridad emergente fue profunda. Aquella breve actividad hizo que su mente se alineara con el objetivo que perseguía: construir un futuro donde se sintiera seguro y capaz. Quizás aprender estas sutilezas sea clave, pensó. La presión de los objetivos a corto plazo empezó a fundirse con la emoción de construir esa vida que tanto anhelaba. Con renovado vigor, comenzó a esbozar la estructura del plan de negocios para su café y ferretería. Con cada palabra que escribía, citaba a sí mismo como el protagonista de esta historia que estaba a punto de desarrollarse. Todo comenzó a hacer sentido. Así fue como, sin darse cuenta, empezó a integrar las lecciones aprendidas del acertijo al plan, creando no solo una estructura, sino un relato que enganchara a futuros inversores. Mientras escribía, una idea comenzó a gestarse: compartir su viaje. Fernando explicó en su plan que no solo sería un cafecito o un espacio de herramientas, sería un refugio para los soñadores, un lugar donde los errores previos de la vida se transformarían en lecciones enseñadas con café caliente y buena conversación. En cada párrafo, su voz resonaba más fuerte, mientras la autoridad que antes le faltaba comenzaba a aflorar.
Aquella incomodidad inicial se transformaba en fe y determinación. Sin embargo, al mirar su borrador, un componente esencial parecía faltar. ¿Qué sería eso que me haría destacar de la competencia?, se preguntó con franqueza. Justo en ese momento, recordó una conversación sobre la importancia de la conexión emocional en los negocios. Comprendió que no bastaba con ofrecer un buen café o una excelente ferretería. Tenía que crear una experiencia que resonara con las emociones de la gente. Decidió colocar una sección en su plan para actividades interactivas, como talleres de bricolaje y degustaciones de café. Esto podría no solo atraer a los clientes, sino también crear comunidad. Cada actividad se convertiría en una oportunidad para conectar con sus clientes y entender sus necesidades, cimentando así su rol como empresario en el corazón de su comunidad. Finalmente, cuando terminó su desglose del negocio, sintió una mezcla extraña entre satisfacción y ansiedad. En ese momento, el zumbido de su teléfono volvió a romper su concentración. Era un mensaje de Pedro. Estoy ansioso por ver el plan y discutirlo en la reunión. ¿Te sientes listo? Listo, pensó Fernando, aunque las mariposas en su estómago indicaban lo contrario. Y aunque una voz interior le decía que quizás no estuviera del todo preparado, decidió ignorarla y enfocarse en la oportunidad. La noche se hizo corta mientras repasaba sus notas y cada idea. Sabía que compartir su corazón y su visión requeriría vulnerabilidad, pero ese era el precio que debía pagar por construir algo significativo. Al final, sintió que se acercaba un momento decisivo. Tenía que demostrar no solo a Pedro, sino a sí mismo, que era capaz de esto, de vivir este nuevo desafío. El momento de la verdad está cerca, susurró para sí mismo mientras se reclinaba en su silla, sintiendo la tensión de la expectativa. Pero, al mismo tiempo, un impulso de acción lo obligaba a seguir adelante. Esta nueva realidad, sin embargo, vino acompañada de una advertencia. La necesidad de confrontar sus miedos, de así dar la cara al rechazo. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El reloj seguía avanzando, y mientras el día de la reunión se acercaba, Fernando sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Estas semanas decisivas lo llevarían a un terreno donde sus habilidades y su valentía se verían realmente puestas a prueba. Pero, ¿y si en este recorrido descubriera que su mayor enemigo no eran las circunstancias externas, sino sus propias dudas internas? Era hora de desentrañar ese acertijo personal que lo había mantenido atado por tanto tiempo. La mañana de la reunión llegó con un aire pesado de expectativas y temores agazapados. Fernando se despertó antes que el sol y decidió salir a caminar, buscando claridad en un día que podía cambiar el rumbo de su vida. La brisa fresca acariciaba su piel, y cada paso resonaba en su mente como un eco de determinación. Al pasar por su cafetería favorita, el aroma del café recién hecho le recordó por qué había decidido emprender. Sin embargo, el zumbido constante de sus inseguridades lo mantenía alerta. ¿Tengo lo que se necesita? ¿Podré comunicar mi visión con la pasión necesaria?, se preguntaba mientras observaba a los clientes disfrutar de su bebida matutina. La experiencia ajena lo intimidaba y, al mismo tiempo, lo impulsaba a ser mejor. La reunión estaba programada para más tarde y con cada hora que pasaba, su mente se alimentaba de una mezcla de creatividad y ansiedad. En un intento por enfocar sus pensamientos, decidió repasar su presentación una vez más. Sacó la laptop y revisó una y otra vez los puntos clave, intentando no solo cuadrar la información, sino también transmitir su esencia a través de la presentación. Cada diapositiva era una oportunidad para conectar su historia personal con el proyecto que estaba a punto de presentar. Llegado el momento, se encontró en el espacio de reunión, con Pedro y otros dos posibles inversores a su alrededor. El ambiente estaba cargado de expectación y mientras tomaban asiento, Fernando sintió como si el tiempo se detuviera por un instante. Comenzó a hablar con un hilo de voz que rápidamente ganó fuerza a medida que relataba no solo su plan, sino la razón detrás de él. Compartió anécdotas de su vida, sus fracasos y sus aprendizajes, destacando la idea de que su café y ferretería serían más que un negocio, serían un lugar que inspiraría a otros a seguir adelante a pesar de las adversidades. Las palabras fluyeron como un torrente, llenando la sala de imágenes vívidas que se entrelazaban con sus sueños. Al concluir su presentación, notó que algo en la sala había cambiado.
Los inversores intercambiaron miradas, y eso lo llenó de esperanza. Pero en el instante en que esperó un aplauso que no llegó, el silencio se tornó en un peso abrumador. En la penumbra del regreso a la realidad, la voz de sus dudas emergió con fuerza: ¿sería en verdad suficiente? Pedro rompió el silencio preguntando: Fernando, tu pasión es palpable, pero ¿cómo piensas financiar este proyecto en el primer año? Necesitamos una proyección más sólida. Esa pregunta encendió una chispa de preocupación, y cualquier atisbo de seguridad que había logrado construir comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que había eludido parte del trabajo técnico por temor a que la razón desdibujara su emoción. La reunión se tornó en un campo de batalla. Fernando enfrentó cuestionamientos sobre costos, márgenes de ganancia y cifras que en su mente carecían de solidez. Con cada interacción, se sentía más expuesto y vulnerable. La determinación inicial se desvanecía lentamente, y sus pensamientos se volvían un vendaval. Mírate, no sabes realmente de qué hablas. ¿Qué esperabas? Fue entonces cuando una luz se encendió en su interior. Recordó el acertijo del que fue capaz de extraer lecciones profundas, y plasmó ese pensamiento en su discurso. Mis miedos me han mantenido en la sombra, pero este negocio no solo depende de los números. Depende de crear una conexión real con las personas. Esa reflexión le otorgó un momento de lucidez. Lentamente, su actitud cambió. No solo se defendió de los desafíos, sino que comenzó a ver cada pregunta como una oportunidad para mejorar su visión. Lo que es necesario, también lo podemos construir juntos, afirmó con más seguridad. Al salir de la reunión, la noche había caído y con ella una nueva claridad. Había dado la cara a sus inseguridades, y aunque no tenía respuestas para todo, había logrado comunicar su pasión genuina. Afuera, se enfrentó a un nuevo dilema, quizás más intrigante que los anteriores: ¿qué haré con esta nueva percepción de mí mismo? ¿Cómo canalizaré esta vulnerabilidad transformadora en una fortaleza? Con esos cuestionamientos en la mente, dio un paso más hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Y si esos momentos de duda fueran, en el fondo, el impulso para definirse como el empresario que realmente quería ser? La respuesta, sin duda, estaba a punto de revelarse en su próximo enfrentamiento. Fernando caminaba por la acera, ajeno al murmullo de la ciudad que lo rodeaba. La reunión había sido un antes y un después, un campo de batalla que había desencadenado su transformación. Reflexionaba sobre su nueva percepción como empresario. El eco de las preguntas desafiantes de Pedro resonaba en su mente, pero en lugar de desanimarlo, comenzaron a estructurar sus pensamientos. Decidió que la vulnerabilidad que había sentido podría convertirse en su trampolín hacia un aprendizaje decisivo. Las dudas no desaparecerían por arte de magia, así que optó por enfrentarlas. Debo ser más que un soñador, se dijo a sí mismo. Necesito convertirme en un planificador estratégico. Al llegar a casa, la luz de su escritorio brillaba intensamente, como un faro que guiaba sus primeros pasos hacia la consolidación de su proyecto. Abrió su laptop, con el objetivo de crear un plan financiero sólido, algo que había evadido en su apresurada búsqueda de aprobación emocional. Se dio cuenta de que eso era lo que lo había mantenido anclado a la inseguridad, y ya era el momento de cortar esas ataduras. Tomó una hoja en blanco y comenzó a desglosar su idea. Empezó con el modelo de negocio, anotando cada aspecto desde los costos iniciales, el suministro de material, la contratación de personal, hasta las proyecciones de ventas. Su mente se activaba a cada nueva cifra. Con cada línea escrita, encontró una sensación de control que había estado ausente. La pasión comenzaba a fusionarse con la razón de una manera que nunca hubiera imaginado. El café y la ferretería eran más que un emprendimiento, eran un ente vivo en sus manos, y él era el autor de su destino. Su presentación ya no sería un mero recital de lo que quería, sino un argumento sólido basado en cifras que respaldaran su historia de vida. Se preguntó cómo podría convertir cada pregunta difícil en una respuesta convincente, cada resistencia en un escalón hacia el éxito. Una vez completado el primer borrador de su plan financiero, una sensación de logro lo invadió. Pero no se detendría ahí. Sus pensamientos se encarrilaron hacia un aspecto que había negado hasta el momento: la importancia de buscar mentorías y recursos que lo asistieran en su camino. No debería cargar con la responsabilidad de crear todo por sí solo.
Buscar apoyo no era un signo de debilidad, sino un paso inteligente. Quizás debería asistir a un taller de emprendimiento, pensó, y contactar a expertos en el área financiera. Cada acción que ahora consideraba no era solo una respuesta a las preguntas que Pedro había planteado, sino un acto deliberado hacia su crecimiento personal. Poco después, encontró información sobre un taller que se celebraría la semana siguiente sobre planificación financiera para nuevos negocios. No lo dudó, se inscribió de inmediato. Iba a rodearse de personas que, como él, buscaban transformar sus ideas en realidades. Con el corazón latiendo rápido y la mente enfocada, Fernando sintió que estaba tomando un verdadero rumbo. Sin embargo, las voces antiguas de sus miedos no desaparecían por completo. ¿Y si no soy capaz de seguir el ritmo de otros emprendedores? Le susurraban. Pero esta vez, en lugar de dejarse abrumar, se hizo una promesa: aprendería y crecería. Mientras se dirigía a la cama esa noche, una resolución ocupaba su mente. Cada paso es una nueva oportunidad. No tengo que ser el mejor desde el principio, solo tengo que ser mejor que ayer. Sin embargo, sus inseguridades lo acechaban aún. ¿Qué pasaría si no pudiera aplicar lo que aprendiera? ¿Y si fracasara? Con esas preguntas rondando, cerró los ojos, y la incertidumbre se cruzó con una nueva esperanza. Estaba a un paso de cerrar el círculo de su transformación personal. La próxima semana marcaría un nuevo capítulo en su camino hacia la construcción de un futuro que no solo soñaba, sino que comenzaba a forjar con sus propias manos. ¿Lograría realmente superar sus miedos y utilizar lo aprendido en el taller para elevar su visión a un nuevo nivel? La respuesta lo esperaba justo en el horizonte de esa nueva jornada. Fernando despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. El día del taller había llegado, a pesar de la astenia habitual que acompaña la incertidumbre. Se sentía preparado. Sin embargo, la inquietud burbujeante en su interior le recordaba que el crecimiento nunca venía sin su compañera más desconcertante: el miedo. Al llegar a la sede del taller, notó que otros participantes compartían la misma mezcla de expectación y nerviosismo. Aproximándose a la sala, su mirada se detenía en cada rostro. Algunos lucían tan decididos como él, mientras que otros parecían atravesar dudas similares. Pero lo que no sabía Fernando era que cada una de esas personas llevaba consigo su propia historia, un bagaje de fracasos y triunfos que pronto se entrelazaría con el suyo. El taller comenzó y el orador, un empresario experimentado llamado Andrés, captó la atención de todos con su energía contagiosa. Su enfoque directo y honesto resonaba con Fernando. Cada concepto que presentaba era un ladrillo que edificaba la estructura de lo que sería su futuro. Se habló de presupuesto de manera simple. La claridad en la proyección y la necesidad de definir metas realistas le hicieron ver, por primera vez, el potencial tangible de sus sueños. A medida que el tiempo avanzaba, Fernando se encontró participando más. La actividad de grupos le permitía compartir su relato, cómo había llegado a este punto, sus luchas y su deseo ardiente por superar las adversidades. Escuchar historias ajenas resultó, inesperadamente, liberador. Reconoció similitudes con otros y en su vulnerabilidad hubo sabiduría en las palabras que intercambiaban. Se convirtió en un hilo que tejía una red de apoyo, un bastión donde las inseguridades eran convertidas en estímulos para el crecimiento. Durante una de las sesiones, Andrés planteó un dilema que provocó una profunda reflexión personal sobre la ética en los negocios. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para triunfar?, preguntó. Esa pregunta banal podría haber sido inocente, pero la forma en que la habitación quedó en silencio fue indicativa de una disyuntiva importante. Fernando sintió el peso de su propia respuesta. Sabía que el éxito no debía construirse a expensas de su integridad. Esa toma de conciencia lo llevó a cuestionar sus propios valores y límites. Podía mantener su moralidad sin comprometer el éxito que tanto anhelaba. Esa noche, apoyó la cabeza en la almohada sintiéndose abrumado por la claridad de su propósito. Había tomado conciencia de que el miedo y las inseguridades no definen su narrativa y que la honestidad profesional era su nueva brújula. Decidido a empezar a dar forma a su visión, prometió construir su negocio sobre bases amorfas pero firmes: integridad, planificación estratégica y colaboración. A la mañana siguiente, despertó con la mente aún nublada por un cambio interno.
Visualizó su futuro, no como un simple objetivo, sino como una serie de decisiones estratégicas interconectadas que podrían llevarlo a convertirse en una referencia en el sector. Sin embargo, lo que no sabía era que el verdadero reto no sería solo el emprendimiento en sí, sino las decisiones que debería tomar cuando la tentación de sacrificar su ética por resultados inmediatos apareciera con cada nuevo día. El camino se tornaba más claro, pero también más complicado. Fernando estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no sería solo la competencia del mercado, sino los dilemas morales que pondrían a prueba su carácter. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. Las primeras decisiones estaban a la vuelta de la esquina, un cruce de caminos en el que podría alcanzar su sueño o perderse en el camino. ¿Sería más importante alcanzar el éxito a cualquier costo, o sostenerse firme ante las pruebas que vendrían? Mientras los días se sucedían, Fernando comenzó a sentir la presión de la responsabilidad. Había pasado de ser un ferretero abrumado por las deudas a un empresario en formación, con todos los retos y expectativas que eso conllevaba. La jornada de revisión de su plan de negocios y la construcción de un modelo financiero sólido estaban bien encaminadas, pero la ansiedad le hacía cuestionar su capacidad para manejar lo que estaba a punto de emprender. Su mente, antes llena de dudas, fue alimentada por las lecciones adquiridas en el taller. La ética y la integridad se convirtieron en pilares fundamentales en su forma de pensar, pero cada vez que se sentaba a trabajar en su modelo de negocio, el temor a sus viejas falencias se apoderaba de él. Las voces de aquellos que había escuchado en su viaje resonaban en su interior, y una nueva determinación comenzó a brotar. Fernando se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo preocupado por el fracaso que se había olvidado de la importancia de visualizar el éxito. Inspirado por las historias de sus compañeros en el taller, decidió que necesitaba un enfoque diferente. Se apresuró a anotar sus logros pasados, incluso los más pequeños, su habilidad para administrar la ferretería con éxito durante años, su capacidad para conectar con la comunidad y el amor y sacrificio que siempre había puesto en todo lo que hacía. Esa realidad positiva le brindó un nuevo aliento. Con el tiempo, cada paso que daba se sentía más firme y autenticado. Los domingos, solía pasar tiempo con Valentina, quien escuchaba con atención sus planes y, a menudo, traía nuevas ideas. «Papá, ¿qué tal si hacemos pequeños talleres de bricolaje para jóvenes en el café? Podría ser divertido y educativo», sugería con entusiasmo. La chispa de su creatividad lo motivaba a seguir adelante. Así, pasó las semanas preparándose para su lanzamiento. Estableció alianzas con proveedores locales y comenzó a explorar opciones de financiamiento que se alinearan con sus valores. Cada encuentro se convertía en una oportunidad de aprendizaje, y pronto comenzó a notar cómo su visión tomaba forma, conectándose con otros sueños individuales bajo el mismo techo. Estaba convirtiendo su ferretería y café en un espacio dinámico y lleno de vida. Días más tarde, llegaría el momento de dar el primer gran paso. Con el plan de negocios listo y la confianza recién encontrada, Fernando convocó a una reunión en la que presentaría su proyecto ante un grupo de posibles inversores. El aire cargaba de expectativa y nerviosismo, pero él estaba decidido. Sabía que había construido algo significativo, que no solo se trataba de él, sino de la comunidad que podía salir beneficiada del esfuerzo que había puesto en su visión la noche anterior. Mientras revisaba sus notas, pensó en su madre y en cómo siempre lo apoyó, incluso en los momentos difíciles. Su legado ahora se convertía en su mayor motivación. Esa conexión a una esperanza más grande lo llenó de coraje. En ese momento de reflexión, Fernando así fue capaz de reconocer que ya no solo era un ferretero, sino un creador, un soñador con un propósito. Finalmente, el día de la gran presentación llegó. Los inversores escucharon atentamente mientras él compartía su visión sobre la dualidad de tener una ferretería y un café. Todo resonaba con autenticidad y pasión, el mensaje fluía con seguridad. Este es un espacio para la comunidad, no solo para comprar herramientas o café, sino para aprender juntos, subrayó, cerrando la presentación con una invitación a ser parte de esa transformación. Cuando terminó, las miradas en la sala eran mixtas, pero había algo más en ellas: respeto. Después de un momento de silencio expectante, uno de los inversores se levantó. «Fernando, lo que has construido aquí es más que un simple negocio.
Es una oportunidad para revitalizar a tu comunidad. Estoy dispuesto a apoyarte. Las palabras resonaron en su mente como un eco de triunfo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Había logrado más que simplemente vender una idea. Había conquistado su propio miedo y ayudado a otros a abrirse a nuevas formas de pensar. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito era la conexión que había cultivado y en esa sala había comenzado a construir un legado que llevaría consigo por siempre. Con un nuevo sentido de logro y confianza, Fernando salió de la sala y se sintió ligero, como si el peso de las deudas y las inseguridades finalmente se hubiera disipado. A su lado, Valentina lo esperaba con una sonrisa llena de orgullo. ¿Lo logramos, papá?, le preguntó con sus ojos brillando. Sí, lo logramos, hija, respondió Fernando, sintiendo que los años de lucha finalmente habían dado sus frutos. Este no era el final de su camino, sino el comienzo de una nueva era, donde no solo él, sino también Valentina y su comunidad, tendrían un futuro lleno de posibilidades. Ahora es su turno de dar el paso. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.